Hola a todos, bienvenidos a un nuevo canal de The Sixman, donde volvemos a dejar de nuevo los vídeos del draft a un lado y os traigo un vídeo que he estado esperando sobre todo al final de la temporada para poder hacer sobre todo mis reflexiones de lo que ha sido esta temporada regular y de lo que puedo esperar de ellos en playoffs, y es que voy a clasificar hoy cómo ha sido la temporada de los 30 entrenadores de la NBA. Bueno, como os comentaba, vamos a hacer hoy una tier list que no las hago muy a menudo, pero la verdad que siempre me gusta mucho y me parece que el tema de los entrenadores es algo muy interesante, que así me da también para hablar un poquito de cómo han enfocado la temporada, de las facetas del juego en la que creo que han mejorado, de si se han visto perjudicados por ciertas cuestiones que tenían dentro de sus equipos que no les han dejado sacar su mayor potencial, o si no han sabido sacar ellos el mayor potencial del proyecto que tenían delante. Entonces, es un vídeo personal de mi opinión respecto a un poco lo que he percibido de cada uno de ellos esta temporada, pero me podéis poner en comentarios cuál ha sido vuestro entrenador favorito, cómo lo ha hecho el entrenador de vuestro equipo, porque creo que eso también es algo que marca bastante la opinión de una persona. Por lo menos ya veréis ahora también las mías respecto a Charles Lee y Jason Kidd. Y todo esto dicho, vamos a ir de lleno porque no me quiero detener más. Como veis, aquí tenéis la tier list en pantalla, donde lo he dividido en 5 tiers, ¿vale? Aunque 2 son mixtas, ahora me entenderéis. En primer lugar tenemos Coach of the Year, esa va a ser muy restrictiva, voy a intentar solo poner de 2 a 3 entrenadores como máximo, que son para mí los que han sido los mejores y que al mismo tiempo deberían estar en la conversación por el Coach of the Year. Repito, esto es basándonos en esa temporada, porque evidentemente los mejores, o el mejor ¿quién es? Es Spoelstra, pero Spoelstra este año no va a estar en la conversación por el Coach of the Year. Luego entrenadores que aún así, a mi gusto, han hecho una muy buena temporada. Y luego de aquí llegamos a las mixtas. En primer lugar tenemos entrenadores que me han demostrado cosas, que veo potencial, pero que hay algunas matices que creo que tienen que mejorar. O entrenadores que son buenos, pero que por distintas cuestiones, rollo, el equipo está en proceso de construcción o están en un año de tránsito, no han podido o intentar ganar o demostrar que son buenos entrenadores, ¿no? Que ya lo veréis ahora, por eso he querido tampoco meterlos un poco en la misma tier. Y luego, en otro tier, ya sí que más baja, ¿no? Y desde el punto negativo tenemos entrenadores que tienen que demostrar que no están siendo muy buenos o que de momento son muy nuevos y tampoco han demostrado nada espectacular y por ende les queda demostrar, o entrenadores que problemas. Pero bueno, eso les he mezclado un poco. Y luego, desastre absoluto, que es catástrofe, entrenadores que han sido terribles esta temporada y que, bueno, pues han supuesto, han sido una gran razón para que sus equipos sean malos, ¿no? Entonces, vamos a ir de lleno y voy a empezar, por ejemplo, con Charles Lee, ¿vale? Ya que he comentado lo de Charlotte, a ver, Charles Lee yo creo que ha hecho una muy buena temporada, ¿vale? Creo que ha hecho una muy buena temporada y donde también ha sabido aprender de sus errores, que creo que es algo también importante en él, donde empezó un poco mal, luego ha sabido un poco reconducir la temporada y creo que ahora ha pillado un ritmo bastante bueno con el equipo y está sabiendo sacarle mucho partido. Ahora, no me parece que Charles Lee a día de hoy se merezca ponerle muy buena temporada. Es verdad que Charlotte está siendo de las sensaciones de la temporada, está siendo un equipo súper interesante, todo el mundo está muy contento viendo a Charlotte por fin ganar y ser competitivo porque es muy entretenido, estamos de acuerdo. Pero eso para mí, y creo que los que sois fan de Charlotte vais a estar de acuerdo conmigo, se debe en gran parte a la gran gestión que está haciendo Jeff Peterson desde la posición del general manager, pero sobre todo también del hecho de que por fin están teniendo una temporada el equipo donde están todos sanos y donde están pudiendo jugar partidos y partidos consecutivos juntos, que creo que es al final lo que necesitaba este equipo, ¿no? Continuidad y regularidad. Entonces, eso está siendo la gran razón. Coach Lee tiene muchas cosas buenas, el sistema ofensivo funciona muy bien, el sistema defensivo, sobre todo en partidos más abiertos también, está bastante bien, pero sigue siendo una persona, un entrenador que las rotaciones muchas veces le cuestan bastante y acaba estropeando los partidos muchas veces por su culpa. Entonces, lo que está consiguiendo es muy top, pero me parece que todavía no se merece estar en el escalón, de verdad. Oye, si le dan el Coach of the Year, yo contento, pero siendo sinceros, no creo que se lo merezca porque me parecería un poco recency bias, es decir, sí está terminando muy bien, pero los primeros 30 partidos de la temporada todo el mundo le quería echar porque estaba siendo catastrófico, entonces hay que ser razonable. Continuamos con, mira, un entrenador que es James Borrego, relacionado con Charlotte, que yo le tengo cariño, ¿no? Porque nos lleva a esos partidos de play-in, que ha entrado como después de Willie Green, que Willie Green sin ningún tipo de duda había estado en desastre absoluto. Entonces, a mí Borrego me gustaba en Charlotte, luego se fue, ahora lo ha fichado New Orleans, está ganando partidos con él, pero realmente veis más porque New Orleans es el único equipo de los de abajo del oeste que está compitiendo. Entonces,
Sí que me parece que está dejando tintes interesantes de lo que ya demostró en su momento, pero me parece que es demasiado pronto para juzgarle, entonces le quiero dejar en este tienen que demostrar porque todavía queda tiempo. Vamos a pasar a un entrenador que, mira, antes a que le he mencionado, es Eric Spoelstra. Para mí está haciendo una muy buena temporada. ¿Por qué lo digo? ¿Es el mejor entrenador de la NBA? Lo más probable, o uno de los 3 mejores. Eso ya es un poquito gustos personales, ¿no? Pero este año los Heat no están siendo super top, pero sí que me parece que se merece ser considerado como un entrenador que está teniendo una muy buena temporada. ¿Por qué? Porque con lo que tenía dentro del equipo desde el principio de la temporada dio un giro tremendo al sistema ofensivo de los Heat, cambió no la identidad del equipo porque siguen siendo un equipo con carácter, pero sí con un juego ofensivo completamente modificado para favorecer a los jugadores que tienen plantilla y sacarle todo el juego posible, y eso tiene un meritazo espectacular. Ahora, tampoco se merece estar en el Coach of the Year. Lo que digo no es tanto su culpa, es más por bueno, las circunstancias, ¿no? Y las limitaciones que le ofrecen sus jugadores. Pero creo que aún así está haciendo una buena temporada y se merece estar en ese puesto. Vamos a pasar a otro jugador, a otro entrenador, perdón, que en este caso es el caso un poco por lo que quería sobre todo poner este escalón de en proceso. Vamos a ver, Rick Carlisle no está haciendo una buena temporada porque no está ganando, pero no significa que sea un mal entrenador ni que lo esté haciendo mal intentándolo. Es decir, ha tenido las circunstancias que ha tenido en Indiana, tenía que perder y tal. Entonces no le voy a poner ni muy buena temporada porque tampoco está haciendo buena temporada realmente, pero tampoco quería ponerle en ese escalón, ¿no?, de los malos. Entonces por eso me sirve también este apartado, ¿no?, de en proceso, porque al final ya sabemos quién es Carlisle. Yo lo conozco más que a ningún otro entrenador porque le he visto desde que soy pequeño cuando sigo la NBA con Dallas. Y el año pasado llevó a su equipo a las finales. Es decir, lo que ha pasado este año es lo que tenía que pasar. Y creo que lo está haciendo lo suficientemente bien como para tenerles abajo para poder conseguir uno de los un pick en el top 4, que al final es lo que necesita Indiana. Entonces, Rick Carlisle es un buen entrenador. Este año, pues no está siendo su año, evidentemente. Y entonces le pongo un poco en ese apartado de en proceso, que en este caso es en proceso de recuperar a Haliburton, básicamente, y ser buenos el año que viene. Vamos a pasar a otro entrenador que le voy a meter un palo, que es Steve Kerr. A mí Steve Kerr este año, yo lo siento mucho, no me ha gustado. Y le pongo en problemas porque, bueno, problemas es una manera, ¿no?, de simplificar el argumento de no me está convenciendo o ha sido un año flojo, como lo queráis denominar, ¿vale? No me ha parecido un buen año para nada de Steve Kerr en todos los aspectos. Las rotaciones no han sido buenas, es verdad que está sacando mucho potencial de Gui Santos, pero al mismo tiempo no ha sabido utilizar a otros jugadores, el equipo sigue sin encontrar un ritmo de juego que sea adecuado y que sea significativo a victorias, y al final era un equipo que yo tenía esperanzas para ellos esta temporada, que entiendo que la lesión de Jimmy Butler evidentemente les ha lastrado, que era un equipo que luego no ha dado para más la plantilla, pero creo que él tampoco ha ayudado a que la temporada sea mejor. No sé si estaréis de acuerdo conmigo los fans de los Warriors o los fans en general, pero no me ha parecido ni mucho menos la mejor temporada de Steve Kerr al mando de Golden State. Continuamos con un entrenador que probablemente es de los más desastrosos del año, que es Islao. Solo puedo decir que cada vez que leo algo de los fans de los Grizzlies es que le quieren echar del equipo, no solo por lo que ha implicado en el vestuario su presencia, sino por lo que implica en el campo, el juego que desarrolla a Memphis. Evidentemente la franquicia ya ha tomado la decisión de perder, por ende tampoco le voy a penalizar por el hecho de que ahora estén perdiendo, pero sí que creo que lo que he visto de Memphis este año, cuando estaban tratando de hacer las cosas bien, desde el aspecto del banquillo, muy mejorable. Yo entiendo que se lo van a cargar en verano, tendría sentido. No sé si van a querer empezar otra temporada con él al mando, pero bueno, en la NBA nunca se sabe. Y teniendo en cuenta que en el fondo la acababan de contratar, yo creo que a lo mejor sí le dan una segunda oportunidad, a ver si con este nuevo equipo que están construyendo consigue crear una identidad que se acople con sus ideas. Pero de momento, problemas. Vamos a pasar a hablar de otro entrenador, que en este caso está de interino, que creo que está haciendo que le veo mayor potencial. O sea, voy a poner a Thiago Splitter no es que tiene que demostrar, ¿vale?, al igual que James Borrego, pero como le veo cosas y me gusta y creo que tiene buenas ideas, creo que ha tenido muchos problemas de lesiones este año que no lo han favorecido, creo que el año que viene va a tener un equipo mucho mejor alrededor, que va a poder sacarle mucho más jugo, entonces le veo cosas. Claro, ¿se merece estar en el mismo tier que Charles Lee? Tampoco me lo parece, ¿no? Entonces, si eso le pongo aquí, pero le pongo sin ningún tipo de duda como el más alto de este tier, rozando porque de verdad creo que es un entrenador que tiene que demostrar, porque evidentemente no se sabe ni siquiera si va a ser el entrenador fijo, o de momento no lo sé, a lo mejor sí, no estoy seguro, me lo podéis poner en los comentarios, pero
yo creo que sí será el entrenador el año que viene, creo que está demostrando cosas y creo que ya las venía demostrando cuando llegó a la NBA después de haber estado entrenando en Europa, así que hay que verse el año que viene con unos equipo de Portland más completo y competitivo, con suerte, sano, puede por fin llevarles a esos playoffs, que yo creo que ellos querían llegar este año y que al final pues no han acabado llegando, sobre todo a los playoffs asegurado y realmente ser competitivos, es decir, van a entrar al play-in pero con bastantes, no dudas, pero bueno, que han entrado pues porque no hay nadie más intentando entrar. Luego vamos con otro entrenador que vamos con JB Bickerstaff, que JB Bickerstaff perfectamente puede estar en el rango de Coach of the Year. Y es verdad que, a ver, a mí ha habido otros entrenadores que en lo particular, ¿vale? En gusto personal, el cómo han gestionado el equipo la temporada, el cómo, ¿no? Han hecho esquemas defensivos, lo que han implementado en el campo o en pista, me han parecido mejores otros. Pero creo que hay que reconocer a J.B. Bickerstaff que con las carencias que tiene Detroit, porque sí, Detroit, aunque esté primero, tiene carencias evidentes, además le falta un creador secundario, depende mucho de jugadores que sobre el papel no iban a ser importantes esta temporada, como por ejemplo Dennis Jenkins, que, joder, eso es mucha parte mérito de J.B. Bickerstaff, de todo el potencial que le ha conseguido sacar. Entonces, creo que eso hay que atribuírselo y darle ese mérito, sobre todo más por el tema de que, aun siendo un equipo muy competitivo, siendo defensivamente muy potente, tenía carencias. Ha desarrollado a Jalen Duran, está sabiendo suplir esas carencias con productividad con otros jugadores, ha sacado un Duncan Robinson muy bueno. Muchas cosas interesantes de J.B. Bickerstaff, que a mí siempre me parece un entrenador muy competitivo. Mucha gente dudaba de si a lo mejor puede ser ese entrenador que te dé el salto, ¿no? Que es lo que nunca consiguió en Cleveland, pero parece ser que aquí en Detroit lo está consiguiendo y me alegro mucho por él porque es un entrenador que lo hace muy muy bien. Vamos a pasar con otro entrenador que... es que no sé qué opinar de él. Me voy a poner a Will Hardy. Will Hardy me parece que ha hecho cosas muy interesantes y además me encaja porque Will Hardy encaja con ambas ideas. Está en proceso de por fin tener el año que viene un equipo donde le dejen ganar partidos desde el minuto 1 hasta el minuto último de la temporada, pero sobre todo creo que este año por fin ha empezado a demostrar, yo creo que de verdad que es un buen entrenador. O sea, los primeros 25-30 partidos de Utah, donde fueron realmente competitivos, demostró que puede crear un equipo competitivo en ataque, entretenido de ver, dinámico, que tiene movimientos sin balón, que tiene creación individual, que tiene involucrados a los jugadores interiores, no sé. Es un entrenador que a veces también tiene ciertos puntos que no me terminan de convencer, pero que por lo general creo que a veces eso le puede... O sea, eso lo implica muchas veces la falta de talento que tiene, ¿no? O el hecho de que quieran perder, o que le digan que pierdan, básicamente. Porque a veces en defensa, bueno, no se aplican todo lo que tendrían que aplicarse, pero bueno, entiendo que es el hecho de que tienen que perder. Pero realmente creo que es un entrenador con potencial que este año por fin ha demostrado esas cosas que yo creo que muchos de nosotros veíamos venir. Y para mí el año que viene, si Utah no es bueno, uno de los responsables va a ser él, sin duda, porque lleva mucho tiempo en este limbo, ¿no? De ser perdedor, pero ahora que tiene la oportunidad con un buen equipo tendría que aprovechar y empezar a ganar. Vamos a continuar con uno que no voy a... Es que Doc Rivers, desastre absoluto, es que no voy ni a argumentar esto. Ya está, lamentable. Pasamos a otro entrenador que... Es que Billy Donovan es complicado, porque no me encaja en el fondo en ninguna de estas tiers. Y a lo mejor puedo hacer otra tier, me lo voy a pensar, porque es que claro, el problema de Billy Donovan es un buen entrenador en cómputo global, es un buen entrenador. No está sabiendo a lo mejor aprovechar a los jugadores. Voy a ponerle en problema. Voy a ponerle aquí porque no me está gustando varias cosas que está haciendo. Creo que no está sacando el potencial a Buzelis que le podría estar sacando. Creo que tampoco está sabiendo interpretar realmente lo que el equipo necesita de cara al futuro y está basándose más en el presente, lo cual creo que tampoco le favorece ni a él, ni a la franquicia, ni a los jugadores que tienen en el equipo. Y a mí es un entrenador que me parece que hace bien las cosas, pero al mismo tiempo hay cosas que no me gustan nada de él y que muchas veces... No es que dependa de ISOs, porque eso lo hacía mucho más con DeMar y con Zach LaVine, pero es un jugador, o sea, es un entrenador que no me extrañaría, sinceramente os lo digo, que este año deje Chicago y vuelva a la universidad, rollo como ha hecho Michael Malone, pero bueno, eso habrá que verlo, pero tampoco ha sido una temporada para nada súper interesante de Billy Donovan, y una temporada un poco pues como las que ha hecho últimamente, de sin pena ni gloria, ¿no? Es que no sé, sin más, sinceramente es que sin más. Vamos a pasar con Kenny Atkinson, que... No me parece que haya hecho una muy buena temporada, sinceramente.
Entonces le voy a poner en esta tier. Me parece que no merece estar tan arriba, realmente. Voy a poner... voy a hacer otra tier, ¿vale? Vale, ya estoy, que le he dado una vuelta porque realmente me he dado cuenta que me faltaba una tier. Y he añadido la de Hay Cosas, la he dejado sola, que ahí es donde voy a subir a Chasley y a Will Hardy, porque creo que este año ha demostrado cosillas. Y luego, esta la voy a poner, la de En Proceso, que es donde voy a poner a Rick Carlisle. Voy a poner aquí también a Billy Donovan, porque es que sin pena ni gloria. Y a Kenny Atkinson le voy a poner la tier de Hay Cosas. Es decir, sí, ha hecho una buena temporada, sigue... O sea, está haciendo las cosas bien, no es que está haciendo las cosas mal, pero creo que lo ha hecho por debajo de su nivel o ha conseguido sacar menos productividad, evidentemente, de lo que podría haberlo hecho esta temporada con los Cleveland Cavaliers. Entonces, para mí, no se merece estar ni siquiera en las 2 tiers más altas de este vídeo, pero bueno, sigue siendo un buen entrenador, evidentemente, y para nada se merece estar tampoco en las tiers por la parte baja. Vamos a continuar con un entrenador que creo que también está en la tier de Hay Cosas, y es JJ Redick. JJ Redick es complicado, porque al principio de la temporada lo hubiese puesto en problemas, ¿vale? Siendo sinceros, lo hubiese puesto en proceso, pero es que antes del vídeo, no sé por qué me ha dado por pensar en JJ Redick, ¿vale? Y es que realmente me parece injusto, ¿vale? Ponerla aquí, porque creo que JJ Redick, aunque no ha hecho para nada una buena temporada, ¿vale? Sí que creo que gran parte de ello se debe a la mala construcción de plantilla por parte de Rob Pelinka, que al final ha hecho lo que ha podido realmente con los jugadores que tenía. Y creo que ha sacado mucho valor de jugadores como Jake LaRavia, como Marcus Smart, pero tampoco creo que pudiese hacer mucho más. Es decir, de hecho ha potenciado también a un Austin Reeves, que este año hemos visto una versión de él muy muy potente, pero tampoco ha hecho nada espectacular, por eso tampoco se merece estar tan arriba, pero no me parece justo penalizarle porque realmente las herramientas que tenía en el equipo eran terribles. Vamos a pasar con un entrenador que, a ver, es que Doug Christie me parece un desastre absoluto. Es decir, porque yo el despido de Mike Brown en su momento no lo entendí. Tuvo una racha de como 5 o 6 partidos que ganó el año pasado porque jugó con todos los titulares 40 minutos por partido. Y este año se ha visto que, vale, el equipo no daba para más, pero es que él tampoco da para más. Entonces no me parece un entrenador interesante en ningún momento para ellos. Y no me parece un entrenador ni siquiera como James Borrego o como Thiago Splitter que pueda ser interesante para el futuro. Me parece un entrenador como Brian Keefe. Lo que pasa es que Brian Keefe le voy a dar, ¿no?, este micro apoyo de por lo menos, no le voy a poner en desastre absoluto y le voy a poner en problemas, pero bueno, ha mostrado al menos alguna cosilla que más o menos, bueno, ¿el qué? Pues que más o menos ha hecho el equipo interesante en ataque, ha propuesto, bueno, ha hecho el equipo a veces que no sea el Matsula Ball, pero más o menos, porque Bob Carrington y Trey Johnson se tiraban 55 triples por partido, bueno, y Keyshawn, todo el equipo. Pero bueno, ha hecho cosas sobre todo como lo de Keyshawn, de ponerle como point forward, que creo que la ha desarrollado mucho como jugador. Hemos visto un Alexar mejor esa temporada que el año pasado, entonces creo que ha hecho cosas interesantes. Me sigue sin parecer un entrenador que vaya a elevar el techo competitivo de los Wizards, y los Wizards yo creo que si tienen la posibilidad este año de poder ir en verano a por un entrenador, me parecería bien. Que a lo mejor Brian Keefe el año que viene hace una temporada positiva para ellos, puede ser porque van a tener un buen equipo, pero tampoco me parece un entrenador que te vaya a cambiar la franquicia, y a lo mejor hacer una apuesta por un entrenador distinto creo que sería la clave para ellos. Pero bueno, es una opinión personal. Aunque digo, tampoco me parece tan mala como la que han hecho estos entrenadores de aquí. Continuamos, ¿vale? Con otro entrenador, en este caso... es que es complicado. Voy con Jordan, que para mí Jordan está en Coach of the Year sin ningún tipo de duda. Para mí ha sido el segundo o tercer mejor entrenador de la temporada. Me ha encantado con Phoenix, ya lo sabéis. Le he dado siempre mucho crédito por lo que está pasando allí, porque creo que de verdad ha sacado potencial de muchos jugadores. Está teniendo mucha productividad desde jugadores secundarios que no se esperaba al principio de la temporada. Y creo que mucho mérito de ello lo tiene él y su coaching staff. Entonces, bueno, a mí me ha gustado mucho. En general Phoenix lo ha hecho muy muy bien. Y creo que mucho mérito de ello lo tiene este señor de aquí. Vamos a pasar con otro entrenador que es Mitch Johnson, que le voy a poner en muy buena temporada. No me parece que sea para Coach of the Year, porque sí que creo que los Spurs están siendo muy buenos, pero no me parece que tenga tanto mérito su papel comparándolo con otros entrenadores. Es decir, que no le quiero quitar mérito. Lo que está haciendo está muy bien y evidentemente tendrá su parte de valor, pero creo que se debe también mucho a que los Spurs tienen un plantillón descomunal.
Y eso no lo tienen, ni Jordan Ott, ni J.B. Bickerstaff, ni otro entrenador que vamos a ver más adelante, que para mí ha sido el mejor entrenador esta temporada. Entonces, creo que Mitch Johnson está haciendo un muy buen papel. Yo creo que no me lo esperaba, la verdad, aunque es lo que os digo. También creo que se debe mucho al plantillón que tienen los Spurs, pero por lo general creo que ha mejorado bastante. Ha utilizado muy bien este año y ha conseguido recuperar, ¿no?, jugadores como Keldon Johnson, que está haciendo un papel espectacular. Ha conseguido que Stephon Castle, desde un papel secundario, consiga al mismo tiempo ser protagonista, lo cual me parece que ha estado muy bien también el cómo lo han involucrado en ataque esta temporada. Entonces, me ha gustado muchas cosas que ha hecho. Tampoco me sigue sin parecer el mejor entrenador de la liga, ¿no? Pero creo que lo ha hecho muy bien. Vamos a pasar a hablar ahora de otro entrenador que... Jamal Mosley, ¿qué hago contigo? A ver, yo creo que Jamal Mosley tiene que estar en problemas. Es decir, no me parece que... Voy a poner a Thiago Splitter arriba. Es que me gusta que... no me parece más interesante que Borrego, que Brian Keefe, y creo que el palo que se merecen Steve Kerr y Jamal Mosley se lo merecen. Es decir, creo que no ha hecho una buena temporada Jamal Mosley. Es verdad que ahora está consiguiendo un Paolo mejor, ¿no? Pero es que con Paolo ya vimos lo mismo el año pasado, que los últimos 20 partidos fue muy bueno, pero lo que necesitas es sacarle potencial los 82, bueno, los que juegue, pero desde el comienzo, ¿no? Y creo que eso se aplica un poco a todo. Yo no sé si van a tener que fichar a entrenadores asistentes para ayudarle, yo no sé si van a tener que, yo qué sé, que hacer que vaya a aprender a cómo mejorar los esquemas ofensivos, el ataque a media pista en estático, pero tiene que mejorar cosas. Evidentemente sí, tiene carencias dentro del equipo que le imposibilitan hacer algunos tipos de ataques, sí, estamos de acuerdo, pero eso no quita que es un entrenador que no está consiguiendo mejorar, y al él no conseguir mejorar y desarrollarse como entrenador, no está consiguiendo que el equipo mejore junto a él, y se han como estancado ambos, ¿no? Y me da un poco de pena, porque ya sabéis que yo soy muy fan de Jamal Mosley y era muy fan, ¿no?, de este equipo de Orlando, pero creo que una de las razones claras por las que ellos no han sido buenos este año ha sido por su culpa. Entonces, bueno, evidentemente me sigue pareciendo un entrenador muy bueno, pero a lo mejor necesitan no un cambio de aires, porque yo de verdad creo que es una persona importante, tanto en la franquicia como en la cultura, pero a lo mejor si algún que otro ayudante o que se vaya un poco, yo que sé, a darse un aire, ¿no?, a la playa, y que le dé una vuelta de tuerca a algunas cosas, porque creo que le hace falta. Y otro entrenador que también es igual que Jamal Mosley en este sentido, y que creo que se merece igual que él un palo, es Ime Udoka. Es decir, Ime Udoka, lo único por lo que le voy a poner un escalón por encima es sin pena ni gloria, en el sentido de que creo que ha hecho cosas buenas esta temporada. Ha sacado un muy buen nivel de un Reed Shepard, que sobre el papel no tenía confianza en él, y ha conseguido convertirlo en una pieza fundamental de ese equipo, pero también era por necesidad. Pero al mismo tiempo es un poco como un caso similar a lo de J.J. Redick. No me parece que se merezca estar más arriba, pero sí que creo que le ha penalizado el hecho de la construcción de plantilla, en un caso no tanto como el de Jamal Mosley, porque Jamal Mosley, que tenía una plantilla más completa y con más perfiles distintos, realmente Udoka estaba limitado, y el problema es que sus limitaciones de plantilla justo colisionaban con sus mayores problemas personales a la hora de entrenar un equipo, que ya os lo dije al principio de temporada. Me preocupa porque su mayor problema es el ataque a media pista en estático. Siempre ha sido un problema suyo como entrenador, a pesar de que es un buen entrenador defensivo. Pero claro, si eso le juntas con que no tiene exteriores creadores, con que lo que tiene son interiores que no tiran, claro, es complicado. Entonces, tampoco me parece justo penalizarle tanto como Jamal Mosley, pero sí que creo que para nada ha sido súper top. Y vamos a pasar con otros entrenadores. En primer lugar, voy a ir con Jordi Fernández, que es que sinceramente, sin pena ni gloria, es un entrenador que está en proceso. Tampoco me parece que sea malo como entrenadores de equipos malos que hemos visto, como Doc Cristo, como Islao. Me parece más interesante que otros como Brian Keefe o como Borrego, pero sí que no me parece que haya demostrado este año tintes tan interesantes como ha podido demostrar Will Hardy, también porque ha tenido una plantilla lamentable, estamos de acuerdo, pero tampoco le voy a poner más arriba, por mucho que sea español. Evidentemente yo tengo mucha aprecio a Jordi y tiene pinta que va a ser uno de los mejores entrenadores de los próximos 10 años de la NBA si tiene un buen equipo, porque se ve que es un tío súper inteligente. Pero a día de hoy hay que ser sinceros, y la temporada que ha hecho con los Nets, pues sin pena ni gloria, pero que es lo normal, o sea que no pasa nada. El caso, continuamos con David Adelman, que me ha gustado muchísimo el año que ha hecho. Es verdad que tiene... O sea, que no es que tenga ciertas carencias, pero que simplemente tampoco ha sido el mejor entrenador del mundo, como parado con los que hemos visto arriba. Ha tenido alguna que otra mala racha, que no ha conseguido sacar para nada alguna productividad del equipo. Está empezando ya por fin a conseguir que Cam Johnson se integre del todo en el esquema, ¿no?, y en el sistema de los Nuggets, pero le ha costado bastante hacerlo, y al final era tu pieza más importante de este año, entonces creo que eso también se debe un poquito a su culpa.
También hay otras cosas interesantes, como por el ejemplo el cómo ha conseguido desarrollar a Peyton Watson, el no rejuvenecer a Jonas Valanciunas, pero conseguir por fin sacar productividad de un pivote interior, o sea, de un pivot suplente que los Nuggets nunca conseguían. Entonces, bueno, y también ha conseguido sacar buenos puntos a veces de Zignagi, que oye, mira, eso también, porque Zignagi estaba siendo lamentable. Entonces ha tenido cosas interesantes. Lo que digo, tampoco me parece que... Es un poco como Mitch Johnson, ¿no? Me han gustado ambos, también es verdad que tenían muy buenas plantillas ambos y que han tenido que seguir un poco ese proceso continuista que ya por sí estaban teniendo ambos equipos, ¿no? Y luego, Jason Kidd, sin pena ni gloria, un caso muy similar a Rick Carlisle. Ya sabéis que yo no soy fan suyo, o sea, no soy fan suyo y creo que este año ha tenido problemas reales. De hecho voy a ponerle aquí... Bueno, en verdad no, porque no me gusta tanto como Rick Carlisle. Le tengo un poco de a veces amor-odio, ¿no? Pero sí que creo que también le ha pasado un poco como J.J. Redick o Udoka. Es verdad que al principio del año Dallas estaba intentando competir, pero también Dallas tenía unos problemas de construcción de plantillas evidentes. No ha tenido generadores exteriores todo el año. Ha tenido que depender de Ryan Nembhard desde el partido 5 de la temporada porque D'Angelo Russell era lamentable. Entonces, bueno, ha hecho lo que ha podido. Al final está perdiendo. Está más o menos haciendo bastante bien lo del tanking dentro de lo que cabe, que me esperaba que iba a hacerlo peor. Y ya está, tampoco tengo nada más que añadir sobre él. Luego Mike Brown, que Mike Brown es un entrenador complicado. Sinceramente os digo una cosa, no me ha encantado la temporada de Mike Brown, para ser sinceros. Entonces le voy a poner en hay cosas, es decir, creo que le está aportando cosas distintas a estos Knicks que creo que le vienen bien. Es decir, el uso que estás haciendo de jugadores como Tyler Cole, como Mohamed Diawara, la buena temporada que está sacando del Landry Shamet, evidentemente son cosas que yo aprecio y que creo que le están viniendo bien a este equipo de los Knicks, sobre todo de cara a playoffs, de tener gente en la que puedes confiar y que Thibodeau no hacía. Pero no me parece que haya hecho o que haya conseguido el cambio que estaban buscando los Knicks de cara a los playoffs. Evidentemente, Mike Brown tampoco es Spoelstra, pero sigue siendo un entrenador que lo está haciendo bien, que creo que está sacando el potencial que tiene que sacar esta plantilla, y al final creo que esta plantilla también tiene sus limitaciones en algunos aspectos. Yo creo que por lo general los Knicks están bastante sobrevalorados. Bastante no, pero sobrevalorados en algunos aspectos. No de Mike Brown, sino de lo que implica su conjunto individualmente con ciertos jugadores. Evidentemente ayer, por ejemplo, ganan un partido contra los Celtics, que muy bien, y me alegro mucho por ellos, pero que tampoco me parece que está haciendo una temporada increíble, pero bueno, sí me parece que está en la parte positiva de la temporada. Continuamos con Chris Finch, que un poco lo mismo que... O sea, mejor que estos, yo creo, un poco por aquí con Charles Lee, o sea, mejor que Atkinson, mejor que J.J. Redick, mejor que Mike Brown, ¿no? Pero tampoco me parece que sea una temporada brillante de Chris Finch. Yo sabéis que he sido crítico con él. Creo que está haciendo también a veces lo que ha podido porque no ha tenido el mejor fondo de armario. Hay jugadores que no han respondido simplemente porque no han respondido, como Rob Dillingham y Terrence Shannon, pero ha sido más culpa de ellos que del entrenador. Pero está sacando potencial también de jugadores como Vince Highland. Lo que pasa es que el equipo ha tenido tramos buenos, pero también tramos malos. Y es como que no consiguen salir de esa espiral, ¿no? Como de irregularidad de los que tienen los Wolves todos los años de... No terminan de ser superiores a los rivales, pero tampoco terminan nunca de dejarse caer. Y al final siempre están, que si ganan, que si pierden. A veces de repente pierden contra el peor equipo de la liga, pero luego hacen un partidazo. No sé, creo que el que no haya conseguido quitarse en un poco ese estigma irregular esa temporada, pero aún así sigue siendo un entrenador que lo ha hecho bien y que, vamos, me parece que tiene que estar arriba. Y ya que le tengo aquí el primero, voy a poner que para mí este año tiene que ser el Coach of the Year, que es Matsula. O sea, brutal lo que ha hecho la primera parte la primera parte de la temporada no, lo que ha hecho toda la temporada entera con los jugadores que tiene, la utilización que ha hecho de Hugo, de Baylor Sherman, lo que hizo también al principio con Josh Minot, el poner a Peyton Pritchard de titular, ahora de suplente, lo que sacó también Dan Simons en el comienzo, Aketa, Derrick White, Jaylen Brown MVP, o sea, brutal. O sea, es que la temporada de Matsula ha sido espectacular. Es espectacular. O sea, espectacular. Y además ha hecho a los Celtics un equipo muy entretenido, dinámico. Me parece un entrenadorazo. Con mayúsculas, o sea, con mayúsculas. Luego Mark Daigneault, que creo que ha hecho una muy buena temporada. Y creo que se está pasando a lo mejor un poco por debajo del radar, ¿no? Porque al final es un poco un caso como el de Kenny Atkinson o Chris Finch. Tenían buenas plantillas, era evidente que iban a hacer buenas temporadas. A lo mejor no está haciendo una temporada lo buena que se esperaba a lo mejor de los Thunder, o igual de buena, pero tampoco deslumbrante. Pero realmente creo que tiene mucho mérito la temporada que ha hecho, porque al final estamos hablando de un tío que ha tenido un equipo con muchos problemas de lesiones. Jade ha lesionado mucha parte de la temporada y cuando ha jugado tampoco siendo espectacular, teniendo en cuenta que el año pasado fue un jugador All-NBA y All Defense dentro de tu equipo.
iHeart también se ha perdido muchos partidos, ha tenido que... a un AJ Mitchell muy potente, pero que también se ha perdido partidos. Luego ha incorporado en esta segunda parte de la temporada, tras el cierre de traspasos, a Jared McCain. O sea, ha tenido que hacer cosas durante la temporada importantes. Al final, sí, tiene una plantilla muy talentosa y tienes que ver cómo gestionar los egos y los jugadores y los minutos, pero también ha tenido lesiones, ha tenido carencias, ha tenido que buscar modificaciones dentro del equipo. Ha tenido un Lodor que, por ejemplo, también empezó muy mal, un Caruso que también empezó lento y que, bueno, tampoco es que esté jugando como el año pasado, ni mucho menos. Entonces, creo que tiene más mérito, de verdad. Creo que tiene más mérito de lo que se le está dando. Y luego vamos a terminar con los últimos 4 entrenadores. En primer lugar, Ty Lue, que me parece que se merecería darle un palo, sinceramente, porque el inicio de temporada no fue bueno. Ya sabéis que siempre digo que es mi entrenador favorito porque le tengo... Sí me parece un entrenador muy top, pero este año no ha sido para nada su mejor temporada. Pero creo que el final de temporada está siendo tan bueno y creo que se ha demostrado que lo que pasó al inicio de temporada también tuvo muchos motivos que ver, el entorno y cómo estaba por dentro la franquicia en esos momentos. Y cuando han hecho cambios internos y tal, el equipo ha mejorado claramente, tanto en juego como en sintonía y un poco del ambiente, ¿no?, que se siente. Pero aún así tampoco me parece que haya hecho una temporada brutal. Sí que creo que está sacando cositas muy interesantes de Garland, está sabiendo, bueno, confeccionar un equipo que ha sido muy muy competitivo en esos últimos 30 y pico partidos de la temporada, pero no hay que olvidarse que el inicio también fue muy muy malo. A lo mejor subo a Charles Lee, porque creo que se merece estar por delante de esos entrenadores, de verdad lo pienso, aunque está un poco en el limbo de este, porque es lo que os digo, todavía se merece ser, o sea, tiene que ser mejor en muchas cosas, pero se merece, porque joder, ha llevado a los Hornets también a ser competitivos y se lo merece. Y luego vamos a pasar con los 3 últimos. Quinn Snyder, también un poco en el mismo caso que Ty Lue, que Kenny Atkinson, un entrenador que empezó bastante decepcionante el equipo, no conseguía encontrar el ritmo, ahora están siendo muy buenos, ha conseguido también sacar mucho jugo de jugadores como Nickeil Alexander-Walker, pero tampoco ha hecho una temporada súper completa y regular de principio a fin. Entonces para mí eso es penalizable. Y luego ya vamos a pasar a los 2 últimos entrenadores. En primer lugar, Nick Nurse, que Nick Nurse también ha hecho una buena temporada, yo creo. Creo que ha tenido mucho mérito el cómo ha sabido utilizar distintas piezas como Dominic Barlow, Jabari Walker, todos estos jugadores, ¿no?, de rol que ha tenido, donde ha sabido, pues, suplir bastantes carencias que tenía el equipo, sobre todo en las posiciones de alas. Han tenido a Paul George con la suspensión, han tenido a Embiid, que si entra, que si sale, ha sacado a un Maxi espectacular. O sea, creo que ha hecho una muy buena temporada. De hecho, Nick Nurse me ha gustado mucho esta temporada. Lo que pasa es que ha tenido muchos problemas durante toda la temporada, pero creo que sobre todo... Venga, voy a darle un punto a favor a Nick Nurse, y es que creo que viniendo... A lo mejor es un poco imparcial esto, pero realmente, viniendo de la temporada que venía el año pasado, del ambiente que había dentro del equipo, le ha conseguido dar una vuelta a la tortilla este año tan importante que creo que aunque el Redcord no lo refleje tanto, yo creo que quien haya visto a Filadelfia este año comparado con lo que hubo el año pasado, es que, o sea, es que yo qué sé, es que es un ladrillo con una gota de agua, es que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces creo que eso se merece mérito. Y luego Darko, que también me ha gustado mucho, creo que también ha sabido darle una vuelta por completo al equipo, ha sabido sobre todo utilizar muy bien a Scottie, el integrar muy bien a Brandon Ingram. Creo que tienen que seguir mejorando cosas, pero creo que ha sido también un problema a veces de confección de plantilla. Les han faltado interiores, no han tenido generadores exteriores, los tiradores, les ha costado mucho este año, y aún así está sabiendo sacar cositas interesantes de muchos jugadores del equipo. Entonces yo creo que por lo general ha hecho una temporada Darko, aunque sigue teniendo que mejorar. Entonces esta sería más o menos mi tier, la podéis parar si queréis, pero bueno, para mí los mejores sin ninguna duda: Udoka, Udoka no, Matsula, Jordan Ott y JB Bickerstaff. Entonces nada, si os ha gustado el vídeo, sabéis que podéis darle like, suscribiros y esas cositas, que ya sabéis que me ayudáis un montón. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de The Six Man. Un abrazo.